Be with me, Jesus, I ask you to stay. Comfort my worries through the night until day. In the darkness, Lord Jesus, I am the devil's prey. So Hace 2 domingos estuvimos hablando, hermanos, de lo importante que es reflexionar en la persona de Jesús, de lo importante que es reflexionar en Dios. Y lo hacíamos desde un versículo que daba respuesta a una pregunta que nosotros nos planteamos. Lo hicimos nosotros. Vamos a ser enfáticos en eso. Nosotros nos planteamos la pregunta porque dijimos, hermanos, reflexionar no es tan difícil. Para poder reflexionar solamente es necesario plantearnos una pregunta, y de ahí partimos y nos planteamos la pregunta: ¿qué ha hecho Jesús por nosotros? ¿Recuerda? Y entonces, con los versículos que están ahí en el Evangelio de Juan, que son palabras de Juan el Bautista, nosotros dimos respuesta en parte a esta pregunta y reflexionamos en ella. Dijimos que Él es el Cordero de Dios, y luego dijimos que Él quita el pecado del mundo, y luego dijimos que Él es Dios, porque era primero que todos y antes de todos, ¿verdad? Y yo, cuando les proponía, justificando el mensaje de hace 2 domingos, les decía, es necesario y es del agrado de Dios que reflexionemos en Él. Bueno, pues este mensaje es similar, pero aquí cambia el punto de partida para la reflexión, porque en el punto de partida para la reflexión, hermanos, no somos nosotros los que tenemos que plantearnos la pregunta, sino que es Jesús haciendo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, con esto yo reafirmo algo: a Dios le importa, hermanos, que nosotros tengamos una actitud reflexiva con respecto a su persona, para que le conozcamos. Y de hecho, este diálogo que nosotros acabamos de leer, que registra Mateo y que también está en los sinópticos, pero que vamos a analizar solamente desde aquí, nos da 3 elementos con respecto a esa reflexión que debemos de tener acerca de quién es Jesús, ¿verdad? Dice Jesús, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y luego después, más enfáticamente, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y es interesante porque los elementos de ese diálogo, yo quise tomar al menos 3. Tienen que ver con 3 cosas interesantes, elementos interesantes, que son los siguientes. Él demanda que reflexionemos sobre Él, porque Él pregunta, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Y luego tenemos otro elemento, que es el hecho de que ellos responden. Y cuando ellos responden, hermanos, nos hablan de una verdad latente en aquel tiempo, pero también latente en este tiempo. Una verdad que nos dice que hay muchísimas perspectivas u opiniones acerca de Jesús. Pero luego está el tercer elemento, que tiene que ver con que la opinión correcta la otorga el cielo, porque no es posible por la concepción humana, sino que es revelación de Dios, ¿verdad? Y esto nos va a beneficiar, pero no solamente en el aspecto intelectual, cuando reflexionemos de quién decimos que es Jesús, sino en el aspecto almático y más allá, en el aspecto espiritual. Porque cuando nosotros reflexionamos sobre la persona de Cristo, nosotros crecemos en todos los sentidos, asemejándonos a Él, hermanos. Y es importante verlo, ¿verdad? Considerarlo, contemplarlo, meditarlo, reflexionarlo, porque Él se ha revelado con este propósito de que le conozcamos, hermanos. ¿Sí? Y qué interesantes son estas preguntas. Y yo le pido a Dios que su Espíritu Santo se mueva, y que ciertamente esto que estoy diciendo sea una realidad, que crezcamos en todos los sentidos, intelectual, almática, espiritualmente, en el conocimiento de Él. Escuche, hermano, a veces hay momentos del día que por lo frenético de esta vida nos olvidamos de Él. Y tenemos que descansar en esto, en una reflexión constante sobre Él. Hoy por la mañana
La maestra de escuela dominical, la hermana Frida, decía que había que reflexionar sobre la pregunta ¿quién es Él y quién soy yo? Y luego yo le decía que cuánta razón tenía, pero que no solamente en aquel momento, no solamente cuando nos es revelado, sino cada día de constante, hay que volvernos a hacer esas preguntas: ¿quién Él es y quién soy yo? ¿Quién Él es y quién soy yo? Y que no se nos... Muy probablemente no vamos a hablar mucho de lo que se llega a escuchar cuando se reflexiona sobre este texto, ¿sí? Porque esa no es mi intención. Mi intención es llevarlos por el camino de este mensaje, ¿verdad? Así que dispóngase y preste atención a lo que aquí se va a hablar. Aunque yo sé que usted pueda tener conocimiento de este texto en un contexto más amplio. Bueno, yo quiero enfocarme más en este momento en las aplicaciones prácticas espirituales que nos ayuden en nuestra vida piadosa, ¿sí? El primer elemento tiene que ver con el hecho de que Jesús preguntó, ¿sí? Y cuando Jesús pregunta, aquí comienza este glorioso momento que es un precedente histórico, hermanos, ¿sí? Porque aquí se afirma para sus discípulos quién es Jesús, por medio de la declaración que les fue revelada del cielo. Y por cuanto eso sucede, entonces Jesús ya ha cumplido y libremente puede encaminarse hacia la cruz. Pero empieza ese momento glorioso en el que se tiene un adentramiento a la persona, la procedencia, la sustancia y la misión de Jesús. Nos acercamos a ello, lo contemplamos mejor. Por eso me gusta cuando Juan, aunque yo sé que no se refiere necesariamente a eso, alguno de los padres hacía una alegoría y decía: no solamente lo vimos, sino que lo palpamos, porque no solamente fue conocido de aquí para allá, sino que lo interiorizamos, es nuestro en ese momento cuando lo estamos palpando. Y esta es una ocasión en la que esto se da, se le conoce a Jesús. Escuche, su persona, estamos hablando de su procedencia, de su sustancia, quién Él es, cuál es su misión. Y estas son las preguntas que nos hablan de una insistencia, pero porque hay un interés, ¿sí? Digo insistencia porque lo pregunta 2 veces, lo que remarca ese interés del que hablo. Él quiere, hermanos, Él quiere que nosotros tengamos una opinión correcta, que nos cuestionemos acerca de Él. Miren, yo cuando meditaba sobre esto, pensaba qué pertinente es que nosotros tengamos un interés de reflexionar sobre la persona de Jesús, precisamente porque ese es el interés del mismo Jesús, y que lo hagamos por medio de cuestionamientos, afirmaciones y planteamientos, y que hablemos de esto, hermanos, porque vivimos en un contexto en que gran porcentaje de los cristianos han sido enseñados a no cuestionarse, a no cuestionar lo que un pastor o un líder pueda decir. Pero yo aquí veo a aquel al que nosotros decimos seguir, que invita a los que lo están siguiendo a que se cuestionen y que reflexionen sobre sus opiniones, porque más adelante vamos a ver que las opiniones son muy diversas y que solamente una basta. Pero tenemos que partir de aquí. Desde aquí hago la invitación, hermanos, es necesario que nos cuestionemos. Vamos a crecer en fe, Dios no le va a defraudar. Y los cuestionamientos, no siempre por medio de la razón, pero van a obtener su suplencia de parte de Dios. En este caso la razón no bastaba, pero hubo una revelación divina, una revelación del cielo, y de una u otra manera el Señor a nosotros nos va a dar respuesta. Pero cuestiónese. Es muy rico vivir este cristianismo en el que nos preguntamos con la motivación correcta de conocerle: ¿quién eres, Señor? Y luego Él nos dice quién es, a través de su palabra, a través de un pensamiento, a través de los hermanos, a través de la alabanza que se entona aquí, o que usted pone cuando está en ese momento devocional, o a través de la naturaleza, ¿no? Pero que Él nos responda quién Él es. Qué rico cristianismo, porque habla de un acercamiento personal, experiencial, vivencial, y necesitamos ese cristianismo lejano a los meros conceptos intelectuales. No, vamos a conocerlo en todo lo que somos. Él nos creó, y ténganlo por seguro que Él conoce la constitución exacta del ser humano, alma, cuerpo y espíritu, y en todos los aspectos que nos constituyen Él se nos ha de manifestar. Pero vamos a empezar por esto. Preguntémonos quién Él es. Hágase la pregunta: ¿quién Él es para mí? Y verá qué hermoso va a ser su cristianismo, hermano. Hay que cuestionarnos. Yo recuerdo mucho a aquellos de Berea
fueron elogiados porque se cuestionaban. La palabra de Dios enseña sobre la meditación, repito, la contemplación, la reflexión de aquel que es santo. ¿Quiere conocerle? Haga lo que la palabra de Dios invita a hacer. En este caso, cuestiónese. Claro, que las motivaciones sean sanas, que las motivaciones estén encaminadas a esto, a cumplir, a estar interesados con el interés de Jesús. A Jesús le interesa que usted, hermano, y que yo le conozcamos. Y entonces debemos de apropiarnos de ese interés. Luego, cuando yo veo que está la pregunta de Jesús, lo primero que se afirma es que Él está interesado en que nos cuestionemos acerca de quién Él es. Pero lo hace para que nosotros lleguemos a tener una opinión correcta de Él, ¿verdad? Y cuando yo veo la primera pregunta en la que Él plantea, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta parte es muy interesante porque no podemos omitir el hecho de que no se dirigió primeramente a ¿qué piensan ustedes que me han seguido todo este tiempo? Más bien, ¿qué piensan los hombres acerca de mí? ¿Sí? Y de aquí yo tomaba dos lecciones muy importantes de esta pregunta que ministraron mi vida, y espero que lo hagan con ustedes, hermanos, porque creo que estamos en una decadencia y creo que esta es una de nuestras debilidades. Lo que voy a tocar a continuación es una de las debilidades actuales de la iglesia, ¿sí? Lo primero que yo tomaba por lección es que podía apreciar que Dios está interesado en toda la humanidad. ¿Qué dicen los hombres? No que dicen mis discípulos, no que dicen los creyentes, no, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Él tiene un interés en ellos y les ha amado. Él vino a esta tierra, hermanos, para vertir su favor sobre la humanidad. Y a veces pensamos en las grandes multitudes, ¿no? 150 mil millones de personas que han habitado la tierra aproximadamente. Pero lo interesante, lo que me gusta de esta reflexión es que pienso, y que si solamente en toda la tierra, en toda la historia, hubiera habido nada más una persona, esa persona tiene su nombre. Bueno, de todos modos, Dios estaría interesado en vertir su favor redentor salvífico sobre usted. Porque se piensa en las multitudes, pero entienda esto, Dios está interesado en los hombres, pero en cada uno de ellos. Antes que decir todos ellos, vamos a decir que todos ellos significan cada uno de los que conforman esta frase, de todos ellos. Cada uno de ustedes es importante para Dios. Y aquí lo manifiesta porque para Él es importante el hecho de que las personas de alrededor tengan una opinión correcta de Él. De esta opinión, aunque no sea una opinión salvífica, puede que se parta para que lleguen a ser salvos. ¿Sí? Y esa es la segunda lección que yo veía de esto. Porque a veces, y dije, ¿verdad?, que de esto carecemos actualmente, que aquí se encuentra una de nuestras debilidades. Y a veces ya no hablamos mucho, pero yo en esta lección, yo lo que pretendo es ser exhortado y exhortarles, hermanos, a prestar atención a la opinión que el mundo tiene sobre Jesús. ¿Sí? Escuche, a prestar atención a la opinión que el mundo tiene sobre Jesús. Lo digo en el sentido que lo mencionó Carlos Spurgeon cuando dijo: el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos, ¿verdad? Escuche nuevamente, el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. O Moody dijo en otras palabras que la Biblia del mundo es el creyente. Y esto es interesante porque aquí hay un interés de parte de Jesús de la opinión que el mundo pueda tener acerca de su persona. Pero el mundo no le va a ver a Él, no va a ver a su persona, sino por medio de su iglesia, hermanos. Y tenemos dichos medio extraños, ¿no? Digo extraños porque tienen razón en cierto sentido, pero nosotros los utilizamos para otra causa, ¿no? Dichos como: usted no ve al hombre, ¿verdad? Y decimos de alguien que dejó ir a la iglesia: y yo le dije, hermano, que no viera al hombre, pero es que es en lo que se fijó, ¿verdad? Decimos ese tipo de cosas. A mí no me gusta, porque por medio de quién el mundo va a ver a Jesús. Por medio de quién van a poder ver la luz del mundo, sino por medio de aquellas lumbreras que dejó en este mundo. Por nosotros, hermanos, es por nosotros. El mundo ve a Jesús por nosotros, hermanos.
Y es importante que nosotros prestemos atención a nuestra vida, a nuestras actitudes, para que muchos puedan dar una correcta opinión de Cristo viniendo a Él. Y note, hermano, note que Jesús no habló, porque vamos a hablar un poquito más de esto, pero Él no habló de todas las opiniones. En este caso se está opiniendo de las opiniones que son favorables, ¿no? Porque ellos iban a dar una opinión a favor de Jesús, ellos lo pusieron a la altura de un profeta. Pero cuando yo reflexionaba en esto, que ahorita lo voy a tocar de otra manera, decía, a veces la gente tiene una percepción, una opinión buena, a lo mejor no correcta, pero buena de Dios. Y por causa de nosotros, esa percepción cambia, ¿no? O por causa de nosotros, ellos se detienen a no avanzar en lo bueno de esa percepción de Jesús. Sí, con Dios todo, pero es que la iglesia, llegan a decir, ¿verdad? Y debemos de ser cuidadosos con eso, ¿no? Porque si a Jesús le importa, si a Jesús le interesa, a nosotros también nos debe interesar. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y yo por medio de esta lección, hermanos, no quiero decirles que ustedes tienen que ser perfectos, porque ¿quién lo ha de lograr? Sin embargo, aunque no somos perfectos, somos perfectibles, hermanos. Y podemos caminar día a día en nuestra vida pidiéndole a Dios y participando con disposición en ese pedido para que Él nos cambie, para que nos haga mejores, para que nos haga más conforme a su imagen, y para cuando que el mundo nos vea, les sea presentado un Jesús afable, atractivo, de carácter y que da esperanza. Y que sepan que esa esperanza que da es una esperanza de la que ellos también pueden ser partícipes. Mostrémosle a los hombres a Jesús. Y la segunda pregunta, hermanos, me interesa mucho también, porque hace todavía más énfasis sobre lo que acabo de hablar. Porque la segunda pregunta, después de que Él dice, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y después de que le dan una serie de opiniones que los hombres tienen, vuelve a hacer una pregunta, pero más puntual. Ahora ya no es a los hombres, ahora es a los creyentes, a sus discípulos, y les dice, ¿y quién dicen vosotros que yo soy? Y esto tiene que ver con una expectativa, con una exigencia que se tiene para con los que siguen al Señor. No sé ustedes, pero yo cuando voy a la Escritura, yo voy esperando obtener algo de Dios para mí. A través de esos escritores sagrados espero complementar, hacer crecer mi opinión acerca de Dios. Creo que ahí está el consejo de quién es Dios. Creo que ahí está el consejo de cómo acercarme a Él. Creo que en la Escritura está el consejo de cómo crecer en la imagen de Cristo. Y cuando voy a la Escritura yo tengo esa exigencia, que Cristo, que Dios me sea presentado. Me gusta pensar, por ejemplo, en aquel personaje que dice la Escritura que caminó con Dios. Es uno de mis favoritos, Enoc. Y si pudiera platicar con él, una de mis primeras preguntas sería, ¿qué opinión tienes tú sobre Dios? Y mi exigencia al hacer esa pregunta es que me dé una gran respuesta, profunda y ancha. Si bien no en palabras, espero que su respuesta traspase mi espíritu, hermanos, y me convenza de amarle más. Esa es la exigencia que yo tengo cuando pienso en los escritores sagrados o en aquellos personajes que la Escritura menciona que caminaron con Dios. Pero es una exigencia porque precisamente lo que acabo de decir, caminaron con Dios, mantuvieron una relación con Dios. Y cuando Jesús le está haciendo esta pregunta a los discípulos, precisamente está haciendo alusión a esa exigencia. Y ustedes, bueno, ellos tal vez no están en lo correcto, pero ustedes, ¿qué opinión tienen acerca de mí? Y si mantenemos una relación con Él, como en este caso los discípulos, si tenemos comunión con Él, debemos de estar interesados por tener una correcta opinión de Él, hermanos. Saber quién Él es. Y no solamente saber quién Él es ahorita, sino que día a día nos tenemos que dar a la tarea de conocerle más y más, y experimentarlo más y más, y vivir las glorias que Él nos otorga más y más, y vivir en sus victorias, y entender cada aspecto de la vida como algo que por estar en sus manos Él está orquestando. Y entre más le conozco, más me enamoro y más quiero de Él. Esa exigencia que nosotros ponemos sobre aquellos escritores sagrados,
sobre aquellos grandes personajes. Es una exigencia que debe haber también en nosotros, hermanos. Por cuanto mantengo una relación con Él, yo debo de crecer en el conocimiento de Él. Vamos a conocerle, vamos a buscarlo. Replantéese la pregunta, hermano: ¿qué pienso yo acerca de Cristo? ¿Qué pienso yo acerca de Jesús? Hágalo y verá que va a obtener mucho. Va a ser grandemente bendecido. Pero aquí ya hablé un poco del segundo elemento de este diálogo, que ya vamos a entrar a él, que es, el primer elemento es que Jesús pregunta, ¿verdad? Ya vimos su énfasis. Es importante lo que pensamos acerca de él. Pero luego los discípulos, ellos responden. Ese es el segundo elemento. Ellos responden. Y en este elemento del diálogo, cuando ellos responden, una de las primeras cosas que tenemos que contemplar, que es innegable, ¿no?, en aquel tiempo y en este tiempo, es que se tienen muchísimas opiniones acerca de Jesús. ¿Sí? Las religiones tienen opiniones diversas acerca de Jesús. Y cuando digo religiones me refiero también a los satanistas y a los ateos, hermanos. ¿Sí? Tienen opiniones diferentes de Jesús. Las filosofías tienen opiniones diferentes de Jesús. Algunas son buenas, algunas son malas. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan. Pero lo que es cierto es que nadie puede permanecer indiferente ante este cuestionamiento: ¿quién Él es? Y los hombres de aquel tiempo no permanecieron indiferentes, pero Jesús quería que reflexionáramos en esto, en las opiniones que el mundo puede llegar a tener, para que nosotros no tengamos ese tipo de opiniones que son incorrectas. No importa si sean malas o si sean buenas. De hecho, en este momento Jesús no hizo la pregunta: ¿quiénes dicen los escribas o quiénes dicen los fariseos que es el Hijo del Hombre? No, porque si nosotros analizamos, ciertamente estos hombres, los escribas y los fariseos, tenían una mala opinión, una opinión desfavorable, maliciosa acerca de Jesús. Pero él pregunta: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y note que los hombres, aunque no le conocían, tenían una opinión correcta en el sentido de que era buena, pero no era correcta en el sentido de que no suplía la necesidad que daba esta pregunta. Porque ellos dicen algo bueno de Jesús. Ellos dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen pues Jeremías o alguno de los profetas, ¿no? Y en el contexto de ellos, hermanos, los profetas eran un parámetro, ¿no?, que medía la espiritualidad, eran un referente, era una buena opinión acerca de Jesús. Pero esas opiniones no fueron aceptadas, aunque eran buenas. Escuchen lo que estoy entrando. Se pueden tener buenas opiniones acerca de Jesús y aún así ser opiniones equivocadas, no aceptables, no satisfactorias. De hecho, el lugar a donde Jesús los lleva habla mucho de su intención. Estaban en Cesarea de Filipo, donde había más griegos y sirios que judíos, y ellos practicaban a más no poder el paganismo, ¿no? Dioses para cada cosa. Y cuando hace esa pregunta, ellos se encuentran en este contexto, y los discípulos, siendo judíos, entendían lo que era el paganismo, y entendían que esas personas, los griegos, los sirios y esas culturas, ¿no?, orientales también, pensaban favorablemente de sus dioses. Tenían opiniones favorables, bonitas, pudiéramos decir, acerca de sus dioses. Pero eso los tendría que llevar a la reflexión. Hasta los paganos pueden formular opiniones bonitas. Hasta los paganos pueden formular opiniones, perspectivas favorables. Pero la lección que Jesús da aquí es que no porque nuestra opinión sea favorable quiere decir que es correcta, porque aunque suene bien, aunque sea favorable, aunque otorgue reverencia a aquello que se le da la opinión, esta puede ser una opinión muy similar a la de los paganos. Y nuestro Cristo no es un Dios griego, no es un Dios pagano. Es más, nuestro Jesús no es uno más en la lista de los dioses. Prestémosle atención a la mayúscula y a la minúscula cuando escribimos acerca de Dios,
Porque nuestro Dios es el único y sabio Dios, es supremo. Yo veo a Abraham en su tierra y viene Dios, aparece Jehová a su vida y le dice: vámonos, vas a salir, vas a dejar tu tierra y tu parentela. Y Abraham, en el lugar donde vivía, tenía absolutamente todo, pero estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía. Y era porque en su mundo había muchos dioses paganos, ídolos. Pero cuando Jehová se manifestó a su vida, él se dio cuenta que eso no tenía poder, que aquello no tenía en sí vida, porque estaba frente al aceidoso Dios, al que tiene vida, al dador de la vida, al que la produce. Estaba frente al Dios único del universo. Y entonces él salió de ese lugar con una opinión muy distante acerca de Jehová que de aquellos ídolos de su tierra. Y esto tenían que estar meditando estos hombres. Aquí la gente, los discípulos, aquí la gente adora estatuas, ¿no? Imágenes, cosas sin vida. Y tienen una correcta opinión, una correcta perspectiva, en el sentido de que está llena de favor, se escucha bonita. Pero ustedes no pueden tener una como ellos. Los hombres dicen: yo soy como lo que yo soy, como los profetas. Y aunque es favorable, no es satisfactoria. ¿Qué dicen ustedes? La demanda de la opinión que tenemos que tener acerca de él. Y examínense, porque probablemente hemos caído en el error de expresarnos bonito acerca de Dios, pero sin ser esta una opinión satisfactoria para él. Una opinión que nos dé la bienaventuranza de la que se habla, que había en Pedro. ¿Qué pensamos acerca de Cristo? ¿Qué pensamos acerca de Jesús? Cuestionémonos, meditemos, reflexionemos, contemplémoslo. Nuestro Dios está por encima de todo y de todos, hermano. Eran favorables, pero no eran correctas. Y yo reflexionaba: ¿quién es Jesús para nosotros, hermanos? ¿Es aquel que se portó muy bonito por nosotros? ¿Es aquel al que llaman equivocadamente Diosito? Él no es Diosito, hermanos. Él es Dios, el omnipotente, el eterno, el santo. Él es Dios. ¿Quién es para nosotros? ¿Es Jim Cassivell, el de la Pasión de Cristo? ¿En él pensamos cuando nos acercamos a él? ¿Es la imagen que tenemos de esa película de Mel Gibson? Cuidado, hermanos. Opiniones insuficientes no caben. Tenemos que tener una correcta opinión de él. ¿Quién dicen ustedes que yo soy?, pregunta el Señor. Pero avanzando, me llena, hermanos, este tercer elemento del diálogo. Este tercer elemento, porque ahí vemos involucrados en el diálogo a quiénes, hermanos: a Jesús y a los discípulos, ¿verdad? Pero también veo al Padre, porque lo comenta Jesús, ¿verdad? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí en el diálogo está el Padre. Ve que va más allá de lo intelectual, mucho más allá. En esta pregunta siempre, considere lo que le voy a decir, en esta pregunta siempre, téngalo por seguro, si usted la hace y se la plantea con buenas motivaciones, va a haber la intervención de Dios. Cuando usted busque a Jesús, cuando quiera conocerlo, cuando quiera darle gloria, cuando quiera honrarlo, téngalo por seguro que va a haber la intervención de Dios. Ya lo decía en las clases de teología y café cuando hablamos del Espíritu Santo. Y les decía: donde Cristo es glorificado, ahí el Espíritu Santo se manifiesta. Y donde el Espíritu Santo se manifiesta, aún más nos da la capacidad de poder glorificar a Cristo. Y luego Cristo, siendo glorificado, entonces lo que podemos esperar es que venga una investidura mayor del Espíritu Santo, una visitación mayor del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros le queremos conocer, siempre va a haber una intervención divina, sobrenatural. Siempre, hermanos. Y este tercer elemento de este diálogo me nutre demasiado. Porque cuando quiero conocerlo me topo con mis incapacidades. Pero luego esto me reconforta. Pero Dios también está en el diálogo y me va a ayudar.
me va a ayudar a conocerle. Miren que la reflexión a la que Jesús lleva a sus discípulos no nace cuando se plantea la pregunta: ¿quién dicen vosotros que soy? Y esto me gusta porque también me doy cuenta de que a veces nos frustramos y decimos: híjole, es que casi no conozco, es que el conocimiento que me queda por delante es inmenso, ¿verdad? Pero aquí yo puedo observar que el acercamiento a Dios es progresivo, es paulatino y es progresivo, y vamos avanzando. Y si nos ponemos a hacer un ejercicio de analizarnos hoy y buscar a Dios y luego analizarnos el siguiente año, va a notarlo, que se trata de algo que es paulatino y que es progresivo. Y así Dios siempre se ha manifestado de manera progresiva. Y yo les digo que aquí no inicia la reflexión, ¿no? Ahorita en la mañana en la escuela dominical se nos hablaba de la pesca milagrosa, ¿no? Cómo después de dicho evento Pedro se postra, ¿verdad? Y empiezan a tener un acercamiento con Dios, con Jesús, el Dios Hijo, ¿verdad? Porque esta es la respuesta que da Pedro: es que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y a mí me gusta mucho decirlo: tú eres el Cristo de Dios, como lo menciona Marcos. O la constitución que podemos inducir de aquí: el Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad. Pero no empezó aquí la reflexión. Ellos caminaban con Jesús día a día y lo veían obrar, lo veían hablar, lo veían acercarse al Padre en oración, lo vieron motivar a la gente, exhortar a la gente, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Lo vieron cada día. Y seguramente los discípulos se preguntaron: ¿quién es este? ¿Recuerda la tempestad? ¿Quién es este que aún las tempestades se le sujetan, verdad? Ya venía haciéndose esta reflexión. Aquí estamos en el momento en el que Jesús culmina esa revelación para ellos, para luego, como dije anteriormente, avanzar hacia la cruz. Y lo venían pensando. Y con esta pregunta, pues entonces Jesús no es como que no sepa qué piensan ellos de Él. Es más bien una manera de ayudarles a darse cuenta que han entendido algo glorioso y que no lo deben de ignorar. Moody, un comentarista, dice: así pues, la declaración de Pedro no es fruto del premuro entusiasmo, sino de la madura reflexión y solemne fe. Jesús, hermanos, tenía que asegurar que los discípulos le conocían. Y Jesús, hermanos, se quiere asegurar que cada uno de los creyentes le conoce. Así bien lo dijo en sus palabras cuando en Juan 8 hablaba con los judíos que dice la Biblia que habían creído, pero no creyeron correctamente, ¿no? Por cuanto Jesús se levanta con palabras y dice: si permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. A veces hay fe, a veces hay un tipo de creencia, alguna opinión, pero que no es correcta, no está completa. Entonces le dice: pero si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y esa es la premisa para llegar a la conclusión de la que nosotros estamos hablando. Dijo luego: y conoceréis la verdad. Ese es el fin de todas las cosas, que le conozcamos, hermanos. Y por eso Dios participa con su intervención divina. Ellos han venido reflexionando acerca de esto porque han caminado con Él. Pero ahora les es enviada del cielo una respuesta a esta pregunta: tú eres el Cristo, el Dios Hijo. Tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y téngalo por seguro que usted, hermano, usted que ha caminado con Dios, si se hace estos cuestionamientos, va a obtener una respuesta similar, una respuesta que le va a llenar. Me gusta muchísimo lo que sucede a continuación, ¿no? Bienaventurado eres, Simón Pedro, bienaventurado eres, le dice. Y la declaración que hace acerca de su persona, acerca de la persona de Cristo, lo que Pedro dice acerca de Jesús, es lo que le otorga esto de ser llamado bienaventurado. Y cuando nosotros meditamos en la palabra bienaventurado, hermanos, es una palabra que proviene del griego Makarios. Y esa palabra es muy interesante porque esa palabra
significa que la persona es dichosa, ¿m? que tiene una satisfacción gloriosa en su vida, que por mucho y más que muchos es afortunado. Estoy sacando un significado del idioma original. Significa que es doblemente feliz, pero no se entienda doblemente feliz como una doble porción de felicidad, sino como algo que se experimenta, que la simple felicidad no puede alcanzar. El mundo está en un viaje por la felicidad, ¿verdad? Pero Dios nos da más que eso, y el mundo nunca lo va a alcanzar si no tiene a Cristo, por medio de una correcta fe, de una correcta opinión, perspectiva. No se entienda solamente como que se trata de una hipocresía cuando respondemos. Recuerda lo que le dije al principio, cuando respondemos ante la pregunta ¿cómo estás? Y decimos bendecido, porque el significado es supremamente bendecido. El significado de la palabra Macarios es en la cualidad de satisfacción y plenitud que se está viviendo en la persona que es bienaventurada. Y no importa cuál sea la circunstancia por la que estemos pasando nosotros, hermanos, si la opinión que tenemos acerca de Jesús, si le hemos conocido y seguimos en ese camino de conocerle, no importa qué tan oscuro y qué tan nublado sea el panorama, no importa que parezca que el mundo está cayéndose a pedazos, no importa la circunstancia que usted esté pasando, los momentos de dificultad que usted esté viviendo, si alguien le llega a preguntar ¿cómo estás?, usted puede decir bendecido. ¿Y sabe por qué? Porque le conoció a Él. Estamos bendecidos porque hemos entendido quién Él es, hemos entendido de dónde proviene. Ha sido enviado del cielo, hemos entendido su sustancia, Él es Dios, hemos entendido su misión, salvarnos. Y por lo tanto, tal vez en esta vida nosotros tenemos angustias, tenemos dificultades, pérdidas, tenemos escasez. No importa, podemos seguir siendo bienaventurados porque gozamos de una esperanza, que en el futuro esas debilidades que nos abruman, el pecado que nos ataca, ya no va a existir. Pasaremos a estar en un lugar de gloria, en las moradas que Él fue a preparar. Y por eso cuando nos preguntan ¿cómo estás?, no importa cómo estemos, podemos decir bendecido, porque le hemos experimentado, porque lo palpamos, porque habita en nosotros, porque le confesamos como Señor y Salvador. Y nuestra opinión es que Él no es un simple líder político que libra una nación de otra, sino que es el líder espiritual que nos libra de la condena del pecado. Y estamos bendecidos porque Él llegó hasta la cruz y triunfante resucitó y está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros, hermanos. Y si nos preguntan ¿cómo estás?, con gozo, con actitud podemos decir bendecido. Mi estado almático no es el mejor, hay tristeza en mí, me siento solo, tengo escasez, pero como le he conocido, a pesar de todo eso, yo estoy bendecido. Estamos bendecidos, hermano. Estamos bendecidos. No felices. Eso se va y viene. Estamos bendecidos con esperanza eterna. Con esperanza eterna, hermanos. Vivimos en Él, le conocemos a Él, y eso nos da esta bienaventuranza. Y si le hemos experimentado, hermanos, no salga de este camino, porque nos hemos encauzado en un camino para conocerle más y más. Bien lo modeló el doctor Tozer, un doctor en teología del siglo pasado, porque él le conoció, si no me equivoco, a sus 16 años, pero joven, y le conoció, y cuando le conoció, hermanos, él se dio cuenta de lo glorioso de poder ser llamado bienaventurado, porque tenía una opinión correcta acerca de Él. Pero eso lo motivó a seguir en este caminar del conocimiento de Dios. Y su primer libro, hermanos, su primera obra literaria se titula En búsqueda de Dios. En búsqueda de Dios, o en busca de Dios, cuando era apenas un joven. Y él siguió en este caminar buscando a Dios, buscando conocerle. Pero cuando está ya en sus últimos años, su último libro que él escribe se llama El conocimiento del Dios Santo. Vivió una vida bienaventurada, hermanos, porque le conoció, y entonces ahí cobró esa bienaventuranza. En virtud de Él se dijo bienaventurado eres, Tozer, así como se dijo de Pedro.
Y en esa bienaventuranza, en ese gozo supremo que obtuvo de conocerle, él se encauzó a seguir conociéndole. Y cuando estaba por morir, él pudo decir: gracias porque le he conocido, titulando así su libro, El conocimiento del Dios Santo. Y es un libro magistral donde él habla de los atributos de Dios, habla de cómo es Dios, habla de cómo él se ha dirigido al mundo, cómo él se ha dirigido a su pueblo. Y entonces decimos: ese hermano es un hermano bienaventurado. Pero hermanos, no se tiene que pasar toda la vida para que vivamos esa bienaventuranza. No tiene que ser así. Ayer yo cumplí años. Y cuando cumplo años me pongo muy reflexivo, ¿no? Es algo natural de mí, así soy yo. Y de hecho a veces no es tan agradable, ¿no? Pero todo el mundo dice: un año más. Y yo les digo: no, un año menos, ¿no? Sí, y más cerca ya estamos de partir. Y me gusta pedirle un regalo a Dios en mi cumpleaños. Señor, déjame experimentar tu presencia, dame una experiencia contigo, ¿no? Y estaba sentado yo en mi escritorio, tenía todos los libros abiertos, que estaba haciendo un estudio, y luego dije: Señor, disfruto esto, pero quiero una experiencia. Y me acuerdo que años pasados te pido un regalo, lo mismo, dame una experiencia. Y entonces, estando ahí en mi escritorio con la música, empecé a experimentarlo. Y como decía Charles Finney, ¿no? Como oleadas y oleadas de amor dentro de mí, y su presencia abrumadora, abrazándome, temible, una presencia que provoca una revolución emocional, que te saca de este mundo y que te hace pensar en lo glorioso que ha de ser estar allá con Él. Y me quebrantaba, pero a la vez me llenaba de gozo, y lloraba, y a la vez era como si lo pudiera abrazar. Y tengo ese regalo de parte de Dios, y lo disfruté muchísimo. Dios nos puede dar esos momentos todos los días, hermano. Y lo disfruté muchísimo, y estuve ahí en la intimidad con Él. Es raro que yo hable de estas cosas, pero quiero dar por testimonio, ya para estar finalizando este mensaje, lo que experimenté. Que Señor, yo soy un joven, y constantemente yo te digo lo mismo: si a ti te place llevarme hoy, yo estaría encantado. Pero ahí reflexionaba sobre su presencia, porque la estaba experimentando, una bienaventuranza. Y le decía yo cuando a Dios, en el diálogo que tenía con Él, en la plática que tenía con Él: Dios, la gente se acerca y te dice que vivas muchos años más, y yo le respondo: no sea pesimista. Y a lo mejor es broma, pero en cierta manera le decía: te agradezco cada año que me has dado, te agradezco cada momento de mi cristianismo, que me has permitido conocerte y crecer. Te agradezco por la familia, por mi esposa, por mi hijo, por el ministerio, por la hermosa iglesia. Te agradezco por mi contexto, porque me has permitido verte en cada área de mi vida. Te lo agradezco, Señor, y agradezco todos los años que me vayas a dar. Pero, Señor, te hago un pedido: que no sean muchos, porque me imagino, hermanos, cuando estemos delante de Él, ¿sí? Porque experimentamos una bienaventuranza hoy que le conocemos, pero hoy estamos muy limitados por muchas cosas. Pero le tenemos, está aquí, y experimentamos ese gozo, esa bienaventuranza. Pero, hermanos, no olvidemos que esa bienaventuranza se sustenta en lo que está por venir. Esa bienaventuranza se sustenta en que Jesús murió en la cruz para que cuando nosotros partamos de este mundo no muramos. Este cuerpo va a perecer, pero nosotros no vamos a morir, hermanos. Y sí, cierto, hoy experimentamos la bienaventuranza, pero allá vamos a experimentar la plenitud de la bienaventuranza. Sé que el juego de palabras puede ser juzgado, pero la realidad de las cosas es que lo que vivimos aquí en el Señor es glorioso, pero no se compara a lo que vamos a vivir allá. Vamos a estar siempre delante de su presencia. Imagínense, hermanos, sentir su abrazo, poder ver su gloria, las manifestaciones de adoración que va a haber en el cielo cuando los ángeles a una junto con su pueblo proclamen: santo, santo, santo. Imagínense tenerlo a rostro descubierto, contemplarlo. Ya no vamos a especular más, porque ahí va a estar el Cordero de Dios. Lo vamos a apreciar, vamos a ver a aquel que en la cruz decidió sacrificarse por nosotros, y entonces nos vamos a gozar. No va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber angustias en ese lugar, sino solamente un gozo eterno, hermanos.
Ahí va a estar nuestro Dios, aquel del que hoy nos preguntamos, ¿quién decimos que Él es? Pero lo último, esto, hermanos, esto solamente se obtiene de parte de Dios. Un comentarista dice: la verdad espiritual, la opinión correcta, solo puede ser comprendida por aquellos cuyas facultades espirituales han sido vivificadas por Dios. Es decir, hermanos, la bienaventuranza de la que estamos hablando, que experimentó Pedro cuando le conoció y que experimentamos nosotros, solamente se obtiene cuando hemos sido salvados por Jesús. Si en su vida no ha experimentado esa bienaventuranza, cuestiónese: ¿está en Cristo? ¿Le ha conocido? Pero si sí ha experimentado esa bienaventuranza, entonces continúe y conózcale más, y conózcale más, y conózcale más cada día, a cada instante. Que cada acto suyo sea un acto de adoración para Él. Hágase estas preguntas y lo invito a ponerse de pie. ¿Qué me ha entregado el Señor? ¿Cuál es la opinión que tengo acerca de Cristo? ¿Le conozco? Y si es así, ¿cuánto más le quiero conocer? Hoy hemos visto que la opinión correcta de Jesús es la que Él demanda, la que los hombres no pueden dar, la que se revela del cielo. Había en una presa dos sordos, uno estaba pescando a la orilla y el otro andaba caminando. Y pasa un sordo enseguida al otro sordo y le dice: ¿estás pescando? Y luego el otro le dice: no, estoy pescando. Y luego el otro le contesta: yo pensé que estabas pescando. Nosotros no seamos sordos y no formulemos conclusiones y opiniones. No sea sordo. Escuche lo que Dios le quiere decir acerca de su Hijo. Escuche a Dios. No sea sordo, hermano. Escuche a Dios. En este momento les invito a que juntos vengamos a este altar y le digamos al Señor: dime quién eres. Dime quién eres. Quiero tener una opinión correcta de ti. Dime quién eres, Señor. Porque tú me has preguntado: ¿quién crees que yo soy? Pero yo sé que la única respuesta correcta también va a provenir de ti. Pregúntele, hermano, ¿quién eres? Y tengo una correcta opinión. Yo opino de Jesús que Él es Dios. Yo opino que Jesús salva, sana, bautiza en el Espíritu Santo y regresará pronto. Yo opino que Jesús es digno, hermanos, de recibir pleitesía de nuestra parte. Yo opino que Jesús es mi Señor por cuanto primero fue mi Salvador. Yo opino que tengo que estar agradecido con Él porque llevó lo que yo estaba condenado a llevar. Yo opino que Jesús es el que puede restaurar mi familia. Yo opino que Jesús es el que puede restaurar mi vida. Yo opino que Jesús es el que puede poner en orden todas las cosas. Opino que Jesús es aquel poderoso que nos envió su Espíritu para que tumores sean removidos, para que los ciegos recuperen la vista. Yo opino que Jesús vuelve el oído al que está sordo. Yo opino que Jesús vuelve la movilidad al que está inválido. Yo opino que Jesús es mi Rey y es mi Señor. Y no solamente mío, sino que opino que ante Jesús toda rodilla se doblará. Nadie podrá mantenerse de pie ante su glorioso retorno, ante su gloriosa parusia. Yo opino que Jesús está aquí. Yo opino que debemos de tener una correcta opinión de Él. Yo opino que debemos de darle la gloria y la honra hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién dices que es Jesús? Oh, bendito Rey de la gloria. Oh, Señor.
inquebrantable, Dios fuerte, poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Oh, Redentor mío, oh, mi amado Jesús, glorioso Dios, santo, 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 eterno, majestuoso, grande, poderoso, conocedor, sabio, único. Cordero, león, déjanos verte, Señor, déjanos conocerte, y al experimentar tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu amabilidad hacia nosotros, Señor, ístanos y apasionanos para buscarte más y más. Nos hemos olvidado de que tú eres el centro. Perdón, Señor. Toma tu lugar, toma el lugar que te corresponde, que tú seas el eje de todo movimiento dentro de tu pueblo, Señor, porque tú has vencido, Señor, y nosotros nos sujetamos a ti. Recibe gloria, recibe honra, recibe pleitesía por tus hijos, Señor, que hoy aún te adoramos. Exaltamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu precioso nombre, el nombre en el que somos salvos. Exaltamos, Señor. Oh, bendito Rey de gloria. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, para adorarte, para gozarnos en tu presencia, para gozar de la bienaventuranza. Oh, Señor, gracias, porque sin importar cuán dolorosos sean los momentos que vivimos, sin importar cuáles sean esos recuerdos que no podemos sacar de nuestra mente, te hemos conocido, y entonces, a pesar de todo, estamos bendecidos, supremamente bendecidos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Be with me, Jesus. I ask you to stay. Comfort my worries through the night until day. In the darkness, Lord Jesus, I am the devil's prey. So I